Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. En la vida todos tenemos lindas experiencias. Podemos hacer algunas memorias de algunas de ellas, como es, por ejemplo, el poder entrar en el marco del matrimonio, la satisfacción, el poder tener una carrera universitaria. En fin, hay tantas cosas en la vida. Sin embargo, el ser humano ha sido diseñado por Dios para disfrutar la más grande de todas las experiencias. Y esa es conocer y tener una experiencia vívida con Dios. Hay muchas cosas lindas que podemos nosotros tener a lo largo de nuestra vida, pero eso jamás se va a comparar con aquella experiencia que podemos tener con Dios. Nuestra vida ha sido diseñada para poder tener mejores y mayores y profundas experiencias, pero con Dios. Es por eso que el Señor nos dice en su palabra, en Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios tomó forma humana con el propósito que tengamos nosotros la experiencia por excelencia, es tener esa comunión con Dios. El hecho, el milagro que Dios venga a vivir a tu corazón y a mi corazón es lo más grande que nosotros podemos aspirar en esta tierra. Ahora bien, el Señor Jesucristo ha sido mal interpretado, mal entendido, especialmente por aquellos corazones incrédulos. En el tiempo del Señor Jesucristo fue malentendido porque se hacía igual a Dios. Por eso en Juan capítulo 5, versículo 18, dice aquí la Escritura, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. El verbo dice, se hizo carne. Es decir, Dios mismo tomó forma humana. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entenderle a Él y tengamos una experiencia con Él. Entonces, claro, eso en la mente de los incrédulos produjo un rechazo porque se hacía, dice, igual a Dios. Y la verdad, Jesús es Dios. Lo malentendían al Señor Jesucristo porque Él echaba fuera demonios. Y por supuesto, porque Él era Dios, tenía la autoridad para hacerlo. No lo entendían porque Él podía perdonar pecado y sanar toda clase de dolencia. La gente se sorprendía, decía, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No está con nosotros sus hermanos y sus hermanas? ¿De dónde tiene tanta sabiduría, tanto poder? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, y el verbo se hizo carne. Es decir, Dios tomó forma humana. Además de eso, por su propia humanidad. Entonces no lo podían comprender porque dentro de ese cuerpo estaba la esencia misma del Dios que hizo los cielos y la tierra. Por eso la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 10, en el versículo 20, nos habla acerca de ese misterio. ¿Por qué fue necesario que el verbo tomara forma de hombre, tomara carne para poder traer a nosotros la salvación? Dice Hebreos 10, 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Por qué fue importante que Dios haya tomado forma humana? Porque a través de ese cuerpo Dios nos iba a abrir un camino, como un velo que se rasga para que nosotros podamos entrar al lugar santísimo, es decir, a tener comunión con Dios. Entonces, por eso fue importante para que nosotros tengamos esa experiencia. Y esa experiencia es la que nosotros debemos de capitalizar en nuestra vida. Ahora, la revelación de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo es muy clara y contundente. Jesús es Dios hecho carne. Entonces, si Cristo realmente es la oportunidad que tenemos hoy en día para poder conocer a Dios, entonces nosotros podemos acercarnos a Él para poder disfrutar aquellas cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman.
Jesús es la forma de poder conocer quién es Dios. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Tú quieres conocer a Dios? Tienes que conocer entonces a Dios hecho carne, es decir, el Verbo se hizo carne para que tú y yo lo podamos comprender. Entonces Jesús es accesible a todo ser humano. Por eso dice, y aquel Verbo se hizo carne y habitó, dice la palabra, entre nosotros. Dios quiere habitar en tu vida. Dios quiere que tu corazón se convierta en un pesebre para que tú puedas tener no solamente el perdón de pecados, no solamente la libertad de la condenación eterna, sino también para que disfrutes lo que significa el amor de Dios, que tú puedas disfrutar lo que es la paz y la rectitud que solo Dios puede otorgar. Entonces Jesús es el único que puede revelar la esencia de Dios y no puede ser comparado con nadie. Por eso dice acá, y aquel Verbo se hizo carne. Y ese Verbo es el unigénito. Por eso dice aquí la Escritura, en este versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. La palabra unigénito prácticamente significa único, único en su tipo. No existe otro. No se le puede comparar a Cristo con cualquier otro filósofo religioso. Él es único porque Él es la revelación misma. Entonces, cuando dice lleno de gracia y lleno de verdad, significa que Dios quiere otorgarnos todos los favores del cielo. Por eso Cristo tomó forma humana para hacerte el favor que tú y yo necesitamos. Pero no solo eso, sino para hacernos realmente disfrutar de hechos contundentes, no ideas. Porque el Evangelio no consiste en palabras, pero que consiste en poder, consiste en hechos reales. Es por eso que tu vida necesita conocer a ese Cristo que tomó forma humana, pero hoy en día puede venir a tu corazón. Te invito en este momento a que tú le abras tu corazón a Jesús y le puedas decir, Dios mío, necesito tu perdón, tu presencia en mi vida. Llena ese vacío que hay en mi vida. Si tú quieres hacerlo, ahí donde estás, di conmigo esta oración. Padre eterno que estás en los cielos, te pido perdón por todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Me arrepiento de haber hecho lo malo delante de tus ojos, pero ahora, Señor, creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre para perdonarme. Creo que resucitaste para declararme inocente delante de tus ojos. Por lo tanto, te recibo como mi Salvador y Señor de mi vida. Quiero tener esa experiencia maravillosa de la gracia y de la verdad en mi alma. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.